La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Iniciamos la semana con la presencia de un grupo de panelistas para abordar un tema que ocupa la agenda de diversos medios y que es motivo precisamente de preocupación entre políticos y otros sectores de la vida nacional. Recientemente, y en una actitud de abuso territorial, Honduras construyó un helipuerto en la isla Conejo, apropiándose de un territorio que bajo acuerdos internacionales debe ser promovido como zona de paz. El gobierno salvadoreño catalogó, por cierto, los hechos como meros actos de provocación, además de anunciar que va a acudir a los organismos pertinentes para resolver este conflicto bajo la vía diplomática. Hoy vamos a hacer un análisis sobre las implicaciones que tiene este episodio, lo cual pues desde luego preocupa no solo a nuestro país, sino también a la región como tal. Así es que acompáñenme desde ahí. Que prácticamente fue un error, un descuido y bueno, ahorita como decimos, pues ya no estamos buscando culpables y no ver la solución al problema. Entonces, en ese descuido es que Honduras se queda prácticamente en la isla y a la vez interpreta la situación y la posición geopolítica, económica, aparentemente no se mira, pero sí lo es para El Salvador, el hecho de que la isla pues prácticamente esté en la boca de la bahía de la Unión, porque precisamente es la entrada hacia los polos de desarrollo que están en potencia o aquellos que ya están en función. Y eso además acrecienta el tamaño del país en el sentido de que la isla le genera 3 millas marítimas alrededor de la misma, lo cual prácticamente viene casi a cerrar la boca de la bahía. En 1982 se da que ya modifican la Constitución para justificar que ya tienen salida al Pacífico. Esa es una de las cosas. Generan en la población de Honduras ese sentimiento de patriotismo y nacional. Como lo quieren nosotros. Así es. Entonces eso es lo que creo que nos ha faltado a nosotros. Parte para introducirnos en esto. ¿Habrá otro elemento para ponerlo en discusión acá con nuestros? Sí, en el sentido eso de un poco más ampliando sobre la política de anticipación, es que recordemos que en 1992 es que se da el fallo, el 11 de septiembre, por cierto, se da el fallo. 10 años después, de que ya aparecen, de que ya habían dicho eso. Entonces en 1917, en el diferendo que hubo entre Nicaragua y El Salvador por la base naval que quería introducir o permitir establecer en el Golfo para los Estados Unidos, a favor de los Estados Unidos, el Tratado de Brian Chamorro. Nicaragua, pero era de Estados Unidos quien iba a poner ahí. Por eso, pero Nicaragua iba a permitir eso. Exacto. Dentro del Golfo. Correcto. Sí, Estados Unidos iba a poner una base ahí. Sí, entonces ese fue el diferendo que se hizo, que hubo en 1900, comenzó eso en 1914, pero la sentencia que dio la Corte Centroamericana de Justicia es precisamente a favor de El Salvador por esa situación y no se le permitió a Nicaragua que se diera espacio, aunque fuera de él, pero como estaba dentro del Golfo, para que se estableciera una base naval de los Estados Unidos ahí. En 1976 tuvimos un enfrentamiento con Honduras en las fronteras. A mí me tocó estar en el lado de aquí de la Unión, en Monteca, en la que tuvo que venir la OEA nuevamente, y eso fue lo que ayudó a que en 1980 se pudiera firmar una vez por todas el Tratado de Paz entre Honduras y El Salvador. A mí me sorprendió inclusive la resolución de la Haya, porque uno que se movilizó por todas esas partes que le llamaban bolsones, uno conocía personas como, todavía recuerdo a un Chico Uceda, un Chomo Zavala, a la señora Marco Reyes, todas esas personas que me decían, mire, ¿cómo puede ser, coronel, que ellos estén pretendiendo estos lugares si el abuelo de mi abuelo siempre ha sido poseedor de este lugar? Hay una serie de documentos, incluso el Tratado Cruz-Letona, que Honduras no lo reconoce, porque precisamente Honduras, desde tiempos de José Cecilio del Valle, que es el que redacta, no es el que escribe el acta, no es el que lo piensa,
Él fue una persona dedicada a la diplomacia que sirvió tanto a la corona española como sirvió a la nueva república y sirvió incluso al emperador Iturbide como canciller. Entonces, por lo tanto, Honduras desde entonces tiene una política expansionista, diseñada desde los orígenes. Y lo interesante en esto es de que han logrado permear en la mente de todos los hondureños, no importa en la situación económica, en la clase social, es un nacionalismo exacerbado. Esto en Honduras, tratar los temas limítrofes, incluso la Constitución lo califica como traición a la patria si alguien hace algo que lesione 1 milímetro. Lo que pasó con Cruz Letona. Con Cruz Letona, es correcto. Pero ellos no lo aceptan. Exactamente, ellos no lo aceptaron. Siempre ha estado en nuestra geografía, incluso en geografías hondureñas, que la isla Conejo perteneciera a las islas que pertenecían a El Salvador. El presupuesto de Relaciones Exteriores de Honduras y la parte dedicada a todo lo que es la defensa del territorio, contratando juristas internacionales de buen peso e interno, nosotros no tenemos, estamos en un desbalance totalmente. Don Hugo, en política exterior, especialmente en los temas limítrofes, no se debe improvisar. Es decir, debe haber una política de Estado donde no importa el partido que gobierne, porque son los intereses de la nación, los intereses del país, y por lo tanto debemos de estar fuertemente unidos. Y este es el momento de que deberíamos de hacer un esfuerzo para lograr esa unificación alrededor de los temas de soberanía, para que vean que nosotros sí tenemos recursos humanos calificados, pero esto amerita continuidad. Es decir, hay que empezar también a mandar gente joven a estudiar los temas limítrofes a Europa, La Haya. Y los hondureños tienen gente en España viendo los archivos de Cádiz, donde hay documentos que les interese, tienen gente estudiando. Gente nuestra debería estar en la biblioteca de Cádiz, estudiando históricamente todos los mapas de cómo. Así es. Inclusive, en la biblioteca Neto, del Capitolio. También de Washington, perdón, de Washington y la de Chicago. Hay otra coincidencia, y es que han ratificado o han nombrado de nuevo al canciller Hugo Martínez, que conoce la Cancillería y que valdría la pena que se haga un replanteamiento del tema para poder enfrentar no solo lo de la Isla Conejo, sino que cualquier otro problema que tenga que ver con la soberanía nacional. Y nos han mostrado los videos, porque en lugar de responder con una ametralladora, nuestra Fuerza Naval lo que ha hecho es filmar todas las actitudes provocativas de Honduras. Se han introducido con sus lanchas patrulleras, con sus embarcaciones a aguas salvadoreñas, es decir, han llegado prácticamente a la isla Mianguerita, a la isla Mianguera, es decir, en una provocación abierta. Sin embargo, El Salvador lo que ha hecho es escoltar, sacarlo, igual que Nicaragua. Y esto lo han hecho constantemente. ¿Cuál es el propósito? Que a alguien se le vaya, como dicen, un tirito. Y entonces con eso provocar, llevarnos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, declararnos un país agresor. Honduras se está equipando cada día más militarmente y lo ha dicho peligrosamente recién un alto oficial de las Fuerzas Armadas, que ellos están listos para respaldar desde cualquier asunto, es decir, buscando una provocación. Nosotros lo que debemos de hacer es juntar un buen equipo multidisciplinario, así como el ingeniero Gómez, y así hay cantidad de gente, catedráticos, gente que tiene información, lo que tú decías, Neto. Aquí hay gente que puede contribuir. El problema es de que cuando llega un gobierno, para afuera, toda la gente que sabe. Y tenemos gente buena, que podemos, este es un tema de nación. Y es tiempo de que cuando vamos a comenzar a conformar una comisión permanente, porque esto puede con cada gobierno, y es más. Y con los relevos generacionales. Aquí no me deja mentir mi coronel. Antes, en los problemas en Honduras, cuando iba a haber elecciones o tenían problemas internos, se generaba una confrontación con El Salvador para unir allá, ¿cómo se llama?, a su gente interno, y que se olvidara del hambre, se olvidara de los problemas internos. Hay que reunir un equipo multiprofesional, digamos, pero además con representación de todas las fuerzas políticas
para que se cohesione una política nacional, donde no haya un diputado de un partido que por no estar en el gobierno vaya a dispararse por un lado que nos debilite. Estamos haciendo aquí, bueno, y estamos diciendo que nosotros desconocemos a veces qué tiene Honduras cuando hay un acuerdo firmado en el cual todos tienen que... Y ese decir acuerdo de tienen, balance militar, entendería que por Honduras lo ha roto. Por supuesto, desde el momento en que hasta hace poco nos damos cuenta cómo está. Nosotros seguimos aquí empobrecidos en el debate de comprarle un tan solo helicóptero, un tan solo avión a nuestra Fuerza Armada. Y de hecho, pues eso es como quitarnos abrirnos el pecho y enseñar las vísceras, porque también nosotros sí hemos cumplido en ese mandato de decir qué es lo que se tiene. Tenemos que ser... El Salvador, en base a los acuerdos y tratados legítimamente celebrados entre ambos estados, en este caso Honduras y El Salvador, está en su legítimo derecho, fíjense bien, de exigir el retiro inmediato de las tropas que ocupan por la fuerza nuestro territorio, en este caso concreto, la isla Conejo, que esto rompe prácticamente todos los status quo que están en este momento, y que solamente mediante sentencia judicial se podría modificar esta situación prácticamente existente. Es que no existe la guerra de conquista ya en el mundo moderno. Es que no hay nada de eso. Porque si fuera por ocupación, en el 69 no hubiéramos quedado con todo lo que teníamos en Honduras. Honduras ha demostrado no tener reglas con el golpe de Estado de Zelaya, por ejemplo. Sí, exactamente. Bueno, es decir, ellos hicieron algo que supuestamente en la Carta Democrática de la OEA no debería de haber, pero sin embargo lo hicieron. ¿Y qué pasó? Los Estados Unidos siguieron dándole apoyo a la comunidad internacional. Entonces hay una doble moral ahí también. La nota que envió el señor presidente de la República, que me parece corta pero muy clara, donde le solicita la desocupación inmediata de la isla salvadoreña de Conejo de acuerdo a las normas del derecho internacional. Esto va dirigido del señor presidente Funes al presidente Juan Orlando Hernández. ¿Sabía que es ley de la República el procedimiento para estos casos? Yo tuve el privilegio de introducir la creación de la Ley de la Defensa Nacional, que a diferencia de que mucha gente creía que la Ley de la Defensa era para regular solo cosas de la Fuerza Armada. Y es todo. Y ordena que la primera ofensiva que se lanza en estos casos es la diplomática. Y el jefe de todo eso es la Cancillería. Y la última, sí, el presidente, pero representado por Cancillería. Y la última instancia es la militar. Por lo tanto, esa ofensiva de Cancillería, bueno, ya la comenzó el señor presidente, fue la que no se ha hecho anteriormente. Si queremos la paz debemos prepararnos para la guerra, pero no, es que la guerra no solamente es ofensiva, sino que debe haber una defensa activa, digamos. La Cancillería debe de contar con el presupuesto necesario y suficiente para que pueda cumplir con la política exterior. Dado que Cancillería ejecuta lo que el presidente define, porque es responsable de la política exterior. Pero Cancillería, desgraciadamente, aquí ha sido como una cenicienta, van a perdonar, pero nunca le han dado la importancia que debe tener, porque dentro de la Cancillería debe estar presupuestado la defensa precisamente de la integridad territorial por la vía pacífica, por la vía diplomática. Debemos de hacer un esfuerzo para apoyar precisamente y coordinar el esfuerzo nacional con los otros órganos del Estado. Y contar, aquí viene lo que tú decías, con una fuerza armada capaz de disuadir cualquier amenaza al Estado. Porque fíjate que las amenazas son también la parte del narcotráfico, el terrorismo, etcétera. A Sociedad de Abogados de Honduras, porque a ellos se les pidió en 1917 prácticamente, pues 1915, 1916, y hay un párrafo que dice análisis de la acción sobre la condición jurídica del Golfo de Fonseca. Sumado a lo que dice el ingeniero y lo que decía mi coronel también, es que ellos inventan o producen. En cambio nosotros nos basamos en la legalidad. Siguiendo en la tónica de la necesidad imperiosa de tener una política exterior con el respaldo total de las fuerzas políticas del país y de la gente más preparada en los temas, yo creo que este es el principio para empezar a enfrentar estos problemas. Lo que importa ahorita es que hay una situación planteada. Pero puede ser un referente. No, es correcto. Lo que si eso sirve, un testigo de que yo dije correcto, eso. No, y sirve y aporta. Y sirve y debe de aportar. En los elementos
de la defensa de nuestro territorio por la vía diplomática. Pero lo importante en esto es, para ir haciendo un resumen, la acción reivindicadora de nuestro país debe de comenzar precisamente con una negociación directa con Honduras. Creo que podríamos llamar al canciller hoy en la tarde, pedir que venga el canciller para que nos digas si ya, aunque sea traslape. Ya llegó. No, la idea es que nos digan quiénes van a conformar o están conformando la comisión que va a defender esta situación. ¿Por qué? Porque que se estén mandando cartas y esto, pero como aquí tenemos al ingeniero, por eso le dije que no es obligación tomarlo en cuenta. Claro. De que se Y así conformen como él, y que de aquí en adelante se conforme, que hagamos lo mismo con Honduras, es un ejemplo a seguir. Lo importante es que Honduras, independientemente de los políticos y de los que tienen intereses más allá, es un país hermano. Estamos íntimamente vinculados por raíces familiares, específicamente comercial, geográficas, en fin. Si hablamos del Golfo de Fonseca, es una zona eminentemente con un potencial turístico muy fuerte, ¿verdad?, que merecería la atención de todos los ahí presentes para poder desarrollarla y generar mejores condiciones de empleo. Esas diferencias que pudieran haber se pueden limar, esas asperezas, quitar las aristas y dejar, digo yo, en un caso extremo, que esa isla quede como un punto neutro dentro del Golfo, en el cual tanto Honduras como El Salvador y Nicaragua, porque es un trinacional, la composición del Golfo, puedan tener el polo de desarrollo turístico y todo lo que quieran. Aquí no está en juego solo el tema de la isla, sino que hay un valor superior, que es el tema de la integración centroamericana. Correcto. Es decir, cuando estamos problemados con los países hermanos, entonces difícilmente vamos a poder avanzar en la integración, porque la gran apuesta para Centroamérica es la integración. Que una vez por todas formemos esa comisión permanente. Sigamos el ejemplo de Honduras. Y por último decir, Centroamérica Unida, como la crearon nuestros próceres, es fuerte. Así dividida no somos nada. Esta es una oportunidad muy valiosa, primero para unir nuestro frente interno, es decir, buscar una cohesión de la identidad nacional. Segundo, el hecho de estar dividiendo y seguir delimitando qué es lo que Honduras quiere, que delimitemos el Golfo, y nosotros mantenemos el status quo de una zona verdaderamente sola, de integración que pueda verdaderamente desarrollarse. Lo importante es que caminemos ya con la modernidad, ya no podemos estar con posiciones de la época de la Edad Media. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.